Durante mi 75º cumpleaños, escuché a mi nuera decir: «Espero que sea el último». Sonreí y me quedé callada. Al día siguiente, hice una llamada que lo cambió todo. Si estás viendo este vídeo, suscríbete ahora y comenta desde dónde lo estás viendo. La fiesta había sido idea de James. Mi único hijo siempre había insistido en que teníamos que celebrar como se merecía a mamá. La elegante celebración tuvo lugar en la casa que diseñé hace 40 años, y que ahora se está convirtiendo poco a poco en un lugar extraño. Mientras Rebecca la redecoraba sistemáticamente habitación por habitación, me excusé de una conversación con antiguos compañeros de trabajo para ir al baño. Sentía las piernas inusualmente pesadas, un síntoma que había empeorado desde la muerte de mi hermana Elaine, 3 años atrás. Mientras caminaba por el pasillo, oí voces que provenían del estudio de mi hijo. «Espero que sea su último cumpleaños», dijo Rebecca, con la copa de champán reflejando la luz. «Ya he planeado cómo redecoraré su estudio para convertirlo en el armario más magnífico». Me quedé paralizada, agarrándome a la pared para no caerme. «Paciencia, querida», dijo James, mi defensor, mi orgullo, con una frialdad que me atravesó. «El médico dice que su corazón no aguantará mucho más. Y cuando eso ocurra, todo esto será oficialmente nuestro». Chocaron las copas y rieron en voz baja. 50 años diseñando edificios me habían enseñado a calcular la integridad estructural bajo presión. Enderecé la espalda, puse la cara en la máscara agradable que había perfeccionado en las salas de juntas dominadas por hombres, y volví con mis invitados. «Por la mejor madre que un hijo podría desear», anunció James más tarde, levantando su copa. «El mismo hijo que siempre había luchado por salir de mi sombra, que había mostrado destellos de resentimiento cuando las revistas lo describían como el hijo de Caroline Weber en lugar de como un hombre independiente». Sonreí y asentí, con los ojos claros por primera vez en años. Ahora lo veía todo, cómo James había ido tomando el control poco a poco tras la muerte de Elaine. Primero, me ayudó con la tecnología. Luego, se encargó de mis confusas finanzas. Y, finalmente, controló la medicación para mi peligroso corazón. Esa noche, sola en mi dormitorio, me quedé mirando al techo. James siempre había sido ambicioso, buscando constantemente la aprobación que su padre le había negado. Mi difunto marido había resentido mi éxito, y ahora veía ese mismo resentimiento reflejado en nuestro hijo. Llegó la mañana y vi a James y Rebecca salir para sus rutinas diarias. Esperé hasta que Marta me trajo el desayuno. Marta llevaba 30 años conmigo, cuidándome cuando Elaine no podía viajar por una neumonía y financiando la educación universitaria de su hija tras la muerte de su marido. «Marta», susurré. «Tengo que contarte algo terrible y necesito tu ayuda». Sus ojos reflejaron preocupación, luego comprensión, mientras le explicaba sin vacilar. Ella respondió: «Señora Weber, he visto cómo le han cambiado la medicación. Llevo meses sospechando que algo va mal, pero no sabía cómo decírselo. Necesite lo que necesite, estoy con usted». Una hora más tarde, sola en mi estudio, marqué un número al que no había llamado en casi una década: Víctor Morales. Su voz seguía siendo profunda y autoritaria, a pesar de los años. «Víctor», dije con voz entrecortada. «Soy Caroline». El silencio se prolongó entre nosotros, décadas de sentimientos no expresados, una relación truncada cuando elegí la familia por encima del amor. «Necesito tu ayuda», dije finalmente. «Y creo que querrás escuchar lo que tengo que decirte sobre el concepto de centro urbano». Casi podía oír cómo se enderezaba en su silla. «Nuestra visión irrealizada»,
el complejo urbano revolucionario y sostenible que diseñamos juntos antes de que nuestros caminos se separaran. Te escucho, respondió Víctor. Por primera vez desde que encontré el frío cuerpo de mi hermana 3 años atrás, sentí que algo se removía en mi interior. No solo ira, sino también determinación. El 15 de enero de 2025, la mañana después de la revelación de mi cumpleaños, me senté en mi estudio y examiné mi vida con la misma precisión con la que antes calculaba la integridad estructural. ¿Cómo había dejado que esto sucediera? James se había introducido en todos los aspectos de mi existencia mientras yo lloraba la muerte de Elaine. Hace 3 años, cuando ella murió repentinamente de un aneurisma, él intervino para ayudarme mientras yo estaba emocionalmente vulnerable. En agosto de 2024, me había convencido de cambiar al Dr. Harrison, su amigo y cardiólogo, por el Dr. Leonard, mi médico de cabecera durante 20 años. Observé mis manos temblorosas. ¿Realmente se estaban deteriorando o era el cóctel de medicamentos que James insistía en que necesitaba? Los mismos medicamentos que él mismo me administraba cada mañana y cada noche. Marta trajo el té y cerró la puerta suavemente. He estado documentando los cambios en sus medicamentos, susurró, colocando un pequeño cuaderno a mi lado. Las etiquetas no coinciden con lo que ponen en los envases. Empecé a tomar notas hace 8 meses, cuando sus síntomas empeoraron tras cada cambio de medicación. Gracias. Ha puesto en peligro su puesto, señora Weber. Cuando murió mi marido y Alicia necesitaba dinero para la universidad, usted no nos ofreció un préstamo. Creó una beca que nos permitió mantener nuestra dignidad. Hay lealtades que no se pueden comprar. Me han pagado un extra por informar de su comportamiento confuso, pero les he dicho lo que querían oír. Con el teléfono imposible de rastrear que me había conseguido Marta, llamé al Dr. Leonard. Caroline Weber, exclamó. ¿Cuánto tiempo? James nos dijo que preferías consolidar tu tratamiento con su especialista, Edward. Necesito tu ayuda discretamente. Creo que me están envenenando. Quedamos en reunirnos en la consulta privada de su colega en Evanston. Esa tarde, mientras James creía que estaba echando la siesta, Marta me llevó a la cita. El Dr. Leonard me hizo un examen completo. Tu corazón está tan fuerte como siempre, Caroline, me dijo. Los temblores, la confusión y la debilidad que estás experimentando son compatibles con una intoxicación por anticolinérgicos y, posiblemente, una sobredosis de benzodiazepinas, no con una enfermedad cardíaca. Asentí con la cabeza. La confirmación definitiva de lo que ya sabía. Tendré que informar de esto. Todavía no, le supliqué. Si se enfrentan a ello antes de que tenga protección, acelerarán su plan o dirán que estoy delirando. Necesito tiempo. A regañadientes, accedió a darme 3 semanas para conseguir protección legal. ¿Cómo evitarás tomar las pastillas?, me preguntó Marta de camino a casa. Él te ve cuando las tragas. Mi marido era actor. Me enseñó algunos trucos durante nuestro matrimonio. Puedo crear un hueco debajo de la lengua, pero tendré que mantener los síntomas para no levantar sospechas. De vuelta a casa, volví a mi papel de madre cada vez más frágil. Esa noche, James me trajo la medicación con fingida preocupación, quedándose a mi lado mientras me metía las pastillas en la boca, bebía un sorbo de agua y tragaba. En secreto, guardé las pastillas en el hueco que había creado debajo de la lengua. Pareces mejor esta noche, comentó, estudiando mi rostro. Dejé que mi mano temblara mientras alcanzaba el vaso de agua, derramando unas gotas. Solo es un momento de lucidez, supongo. Van y vienen, dije. Él asintió, satisfecho, y me dejó descansar.
Al caer la noche, saqué las pastillas de la boca y las examiné bajo la lámpara del escritorio. Mañana empezaría a reunir las pruebas que demostrarían que mi hijo estaba intentando asesinarme. 15 de febrero de 2025, un mes después de la revelación de mi cumpleaños. Había establecido una cuidadosa rutina que consistía en fingir que tomaba la medicación mientras la guardaba como prueba. El doctor Leonard me había ayudado a obtener recetas legítimas a través de Martha, lo que me permitió comenzar la recuperación sin alertar a James y Rebecca. El detective que contrató Víctor, Michael Donovan, era un ex policía de Boston especializado en delitos financieros contra personas mayores. Nos conocimos durante mis sesiones de fisioterapia programadas. Martha me llevaba al centro médico y luego salíamos por una entrada de servicio, donde Michael nos recogía en un coche sin distintivos. Han sido metódicos. Durante nuestra tercera reunión, Michael me mostró los estados financieros. James ha estado transfiriendo fondos a cuentas en el extranjero, pequeñas cantidades al principio, que fueron aumentando a medida que tu estado empeoraba. ¿Cuánto?, pregunté. Un poco más de 2 millones hasta ahora, respondió. Asentí con la cabeza, sintiéndome extrañamente distante. ¿Y el médico? El doctor Harrison tiene un patrón. 3 pacientes adinerados en los últimos 5 años, todos con problemas cardíacos, todos dejando patrimonios considerables a familiares que eran pacientes suyos. Mata por referencias. No directamente, murmuré. Receta combinaciones de medicamentos que causan deterioro con el tiempo. Todos los certificados de defunción dicen causas naturales, muy limpios. Estudié los documentos, buscando patrones con la mirada. Enséñeme todo lo que hay sobre Rebecca. Michael dudó. Señora Weber, esto puede ser difícil de escuchar. He descubierto que mi hijo está intentando asesinarme por mi dinero. Dudo que haya nada más difícil que eso. Me pasó otra carpeta. Dentro había fotografías de Rebecca con un hombre al que no reconocí. Era evidente que eran íntimos. Más inquietantes eran los documentos que estaban revisando, planos de mi casa y tasaciones de la propiedad. Steven Kaufman es un agente inmobiliario especializado en propiedades de lujo, explicó Michael. Antes de relacionarse con el círculo de su hijo, Rebecca fue investigada por un caso similar de abuso financiero a personas mayores en Boston hace 5 años. El caso se archivó cuando la víctima murió antes de que se pudieran presentar cargos. Las piezas encajaron en mi mente. Así que mi hijo se había casado con una depredadora profesional. Eso parecía. No solo están planeando mi muerte. Ya se están gastando el dinero. Esa noche, empecé a dibujar. No edificios, sino otro tipo de estructura, una trampa. Todo buen diseño arquitectónico comienza por comprender los cimientos sobre los que se trabaja. Los míos se estaban desmoronando, pero aún no se habían derrumbado. Los síntomas físicos del envenenamiento por medicación a largo plazo tardarían meses en desaparecer. Mis manos aún temblaban ligeramente cuando estaba realmente cansado. De vez en cuando, me invadía una niebla cognitiva sin previo aviso. Era una experiencia aterradora, pero el doctor Leonard me aseguró que disminuiría con el tiempo, aunque quizá nunca desapareciera por completo. Estas limitaciones se convirtieron en parte de mi diseño. No podía enfrentarme directamente a ellos mientras mi estado físico fuera tan delicado. Tenía que crear un escenario en el que sus propias acciones los delataran. A la mañana siguiente, James entró en mi dormitorio con un vaso de agua y unas pastillas. Estaba pensando, dije, con un tono de confusión en la voz. Quizá deberíamos actualizar mi testamento pronto,
solo para asegurarnos de que todo está en orden. Algo brilló en sus ojos, un entusiasmo mal disimulado como preocupación. «¿Qué detalle, mamá?» «Llamaré a Henderson mañana». Henderson, que no era mi abogado desde hacía 40 años, sino un amigo de James del club de golf. Otra pieza del rompecabezas. Después de que se marchara, saqué las pastillas de debajo de la lengua y las añadí a la creciente colección que escondía en un libro de historia de la arquitectura hueco. Prueba. Mi recuperación sería lenta. Mi justicia, cuidadosamente construida. Como cualquier buen arquitecto, entendía que las prisas comprometen la integridad estructural. 10 de marzo de 2025. Casi 2 meses después de descubrir la traición, mi mejora física seguía oculta bajo una fachada de continuo deterioro. Había aprendido a parecer más frágil cuando James y Rebecca me observaban, y aprovechaba los momentos en que no me vigilaban para recuperar fuerzas. Hoy era un día crucial, mi reunión con Richard Anderson, uno de los abogados más formidables de Chicago, especializado en derecho de la tercera edad. Víctor había concertado la consulta en su despacho del centro, disfrazándola como otra cita médica. «Señora Weber», dijo Richard después de revisar mis pruebas, «lo que están haciendo su hijo y su nuera constituye maltrato de personas mayores, fraude financiero y, potencialmente, intento de homicidio. Debemos acudir a las autoridades inmediatamente». «Todavía no», respondí. Una batalla legal prematura sería prolongada, agotadora y podría no garantizar la justicia completa que busco. James tiene buenos contactos en esta ciudad. Necesito un caso sólido y una estrategia que les impida disfrutar de ningún beneficio derivado de sus acciones. Richard entrecerró los ojos pensativo. ¿Qué tiene exactamente en mente? Le expuse mi plan y vi cómo su escepticismo inicial se transformaba en admiración a regañadientes. No es ortodoxo, pero podría ser eficaz. La transferencia de la propiedad a una fundación educativa es especialmente elegante, legalmente sólida y difícil de impugnar una vez ejecutada. El momento de la revelación pública es fundamental. Tendremos que tenerlo todo preparado antes de que se den cuenta de lo que está pasando. Después de la reunión, Víctor me llevó de vuelta al centro médico, donde me esperaba Marta. «Estás corriendo un riesgo considerable, Caroline», dijo con evidente preocupación en su voz. «Estoy eliminando riesgos, Víctor. Cada día que permanezco bajo su control es un día más en el que podrían decidir acelerar sus planes». El proyecto Urban Hub había sido nuestra visión compartida, un concepto revolucionario de desarrollo urbano que integraba la vida sostenible y los espacios comunitarios. Lo diseñamos juntos antes de que nuestros caminos personales y profesionales se separaran hace décadas. El grupo Carrington, una empresa de desarrollo progresista, se había puesto en contacto conmigo directamente 3 meses antes de mi cumpleaños, sin saber de mi supuesto declive, ya que había logrado mantener mi estado en secreto fuera del círculo familiar. «¿No saben nada de tu situación?», me preguntó Víctor. «Mi situación es en gran parte un invento de James y su médico», le corregí. Profesionalmente, he mantenido un contacto limitado, pero una posición sólida. En casa, mantuve mi rendimiento, permitiendo que James me ayudara a revisar los documentos financieros. No se me permitía. Cada interacción se convertía en una prueba, cuidadosamente documentada a través del sistema de vigilancia que Michael había instalado durante un fin de semana en el que James y Rebecca asistieron a una gala benéfica en Milwaukee. El sistema estaba ingeniosamente oculto. Había microcámaras escondidas en las lámparas que yo había diseñado hacía décadas, y dispositivos de captura de audio integrados en el sistema de intercomunicación de la casa. Como arquitecto original,
conocía la ubicación de cada cavidad y conducto. Todos los posibles puntos de vigilancia eran invisibles para quienes no habían diseñado el espacio. Esa noche, oí a James hablar por teléfono con el Dr. Harrison a través del sistema de vigilancia. Me está preguntando por la actualización de su testamento, dijo James con voz tensa. ¿Es hora de ajustar su medicación otra vez? Con cuidado, respondió Harrison. La combinación que estamos utilizando ya se está acercando a su máxima eficacia sin marcadores evidentes de toxicidad. No queremos despertar sospechas con un deterioro repentino o una hospitalización. La asociación West Ridge requiere un capital al que actualmente no tengo acceso. Tenemos que acelerar. La paciencia te ha llevado hasta aquí, James. Si te precipitas ahora, lo arriesgas todo. Se me acababa el tiempo, pero a ellos también. El papeleo de la fundación estaba casi listo y el contrato con Carrington, listo para firmar. Y luego estaba Elizabeth Chen, una estrella en ascenso en la fiscalía cuya madre había trabajado conmigo al principio de su carrera como arquitecta y había aceptado revisar mi expediente. 5 de abril de 2025. Tras casi 3 meses de resistencia encubierta, los efectos físicos del prolongado envenenamiento por medicamentos seguían manifestándose de formas inesperadas. Algunas mañanas, me despertaba con la mano derecha completamente entumecida. Otros días, las palabras desaparecían temporalmente de mi vocabulario. Eran episodios aterradores, pero el doctor Leonard me aseguraba que deberían disminuir gradualmente. Tiene que comer, señora Weber, insistió Marta, colocando una bandeja junto a mi mesa de dibujo, donde había estado trabajando en los planos del Urban Hub. Levanté la vista y me di cuenta de que se me había vuelto a olvidar el almuerzo. 3 meses de medicación adecuada habían mejorado mi estado considerablemente, pero los efectos persistentes del envenenamiento requerían un control cuidadoso, comidas regulares, una hidratación adecuada y períodos de descanso estratégicos. La gente de Carrington está impresionada, dijo Víctor durante nuestra llamada diaria segura. Entienden mis limitaciones físicas actuales, pero valoran mi visión arquitectónica más que mi capacidad para visitar personalmente las obras. La Fundación Weber para Jóvenes Arquitectos, se constituyó ayer. Ahora es la propietaria legal de tu propiedad. James no puede tocarla, aunque no lo descubrirá hasta que los documentos se hagan públicos, lo que podemos retrasar hasta nuestro enfrentamiento. Me permití un momento de satisfacción. La lista de invitados a la cena se confirmó con 24 asistentes, incluidos los ejecutivos de Carrington, Elizabeth Chen, y varios críticos de arquitectura influyentes. ¿Y el ascenso de James? Su oficina confirmó que planea anunciar su asociación con West Ridge Development, un puesto que requiere la importante inversión que ha estado desviando de tus cuentas. Esa noche, Rebecca llamó a la puerta de mi estudio, algo poco habitual. Caroline, he estado pensando en el aniversario de tu primer encargo importante el mes que viene. ¿Qué tal si organizamos una cena especial en el Palmer Club? James acaba de hacerse socio y sería estupendo celebrarlo allí, dijo con fingida cordialidad. Parpadeé fingiendo desconcierto, mientras por dentro me regocijaba de lo predecibles que eran. Estaban creando el escenario perfecto para su propia exposición. Sería maravilloso, querida, respondí con la voz temblorosa, como correspondía. ¿Qué detalle que te acuerdes? Después de que se marchara, envié un mensaje a Marta. Están planeando su propio evento para el 15 de mayo, justo a tiempo. Esa noche, observé desde mi ventana cómo James mantenía una acalorada conversación telefónica en el patio. Más tarde, accedí a la grabación a través del sistema de vigilancia.
Está tardando demasiado, dijo James. Harrison dice que tenemos que acelerar. Sí, sé que es arriesgado, pero la asociación con Westridge requiere capital inmediato. ¿La fundación? No, eso solo fue palabrería, nunca lo llevó a cabo. Qué poco me conocía. A la mañana siguiente, James me trajo la medicación con una pastilla diferente añadida. Era un poco más grande y tenía un ligero tinte verde. El doctor Harrison sugirió un suplemento para ayudar con la circulación, explicó con suavidad. Asentí y fingí tragarla con las demás. Una vez a solas, la guardé en una bolsa de plástico y le envié un mensaje a Michael. Me han dado una nueva medicación. Necesito un análisis lo antes posible. 2 días después, Michael confirmó mis sospechas. Era una dosis más alta del mismo fármaco que me había causado los síntomas, pero esta versión aceleraría el daño cardíaco y renal. Ya no iban a esperar más. Yo también. Durante la semana siguiente, ultimé todos los detalles de mi contraofensiva con Víctor, Michael y Richard. Mientras tanto, me concentré en los diseños del centro urbano, sumergiéndome en el flujo creativo que había definido mi carrera. A pesar de los efectos persistentes del envenenamiento, mi visión arquitectónica seguía intacta, quizá incluso mejorada por mi nueva apreciación por el diseño de espacios que acogían la vulnerabilidad sin sacrificar la belleza ni la funcionalidad. La cuenta atrás para el 15 de mayo había comenzado. En arquitectura, la fase final antes de la presentación requiere la máxima precisión. Mi venganza exigiría el mismo nivel de exigencia. 10 de mayo de 2025, 5 días antes del enfrentamiento. La transformación tenía que ser física y estratégica. Para la cena en el Palmer Club, necesitaba encarnar el cambio que se había producido en mi interior, una declaración visual tan poderosa como cualquier edificio que hubiera diseñado. Demasiado severo, comentó Víctor mientras me probaba un traje negro de diseño en su ático, donde me había estado preparando en secreto. Mi recuperación, aunque significativa, seguía siendo incompleta. Los temblores seguían apareciendo cuando estaba cansada y los ocasionales lapsos cognitivos requerían la paciente ayuda de Víctor. No voy a asistir a un funeral, coincidí, aunque en muchos sentidos, eso era lo que iba a hacer. El funeral de la mujer pasiva y manipulada en la que me había permitido convertirme. Nos decidimos por un vestido carmesí, de precisión arquitectónica, con líneas limpias que enfatizaban la fuerza en lugar de la fragilidad. Mi cabello plateado, que James había insistido en que llevara peinado al estilo de una abuela, ahora estaba cortado en un bob elegante y sofisticado que enmarcaba mi rostro con autoridad. No te reconocerán, dijo Víctor con voz llena de admiración. Eso es precisamente lo que quiero. Practiqué caminar con los tacones moderados que había elegido, todo un reto después de meses de regresión física deliberada, pero necesario para el efecto dramático que buscábamos. 3 horas antes de la cena, me reuní con Elizabeth Chen en su oficina para ultimar los detalles. Los agentes irán vestidos de civil y se colocarán en las salidas, me explicó. Esta noche no vamos a detener a nadie. Oficialmente, se trata de una recopilación de información, pero su presencia debería evitar cualquier escena y que se documente nada. Dio unas palmaditas a un maletín de cuero. Todos los registros financieros, las pruebas médicas, las transcripciones de las grabaciones de vigilancia. Es suficiente para iniciar el proceso, aunque construir un caso completo llevará tiempo. La justicia es lenta, señora Weber, sobre todo cuando los autores tienen buenos contactos. Asentí con la cabeza, comprensiva. No espero resultados inmediatos, señora Chen.
He diseñado suficientes edificios como para saber que unos cimientos sólidos son más importantes que una construcción rápida. Marta me ayudó a prepararme en el ático de Víctor, ocultando cuidadosamente el dispositivo de alerta médica que el doctor Leonard había insistido en que llevara. Una precaución necesaria, dados los efectos cardíacos duraderos de la medicación que me habían recetado. No sabrán que les ha golpeado, susurró, abrochándome en el cuello las perlas de mi madre, las que Rebeca había reclamado como prometido. Cuando llegamos al Palmer Club en el coche de Víctor, vi a James y Rebeca saludando a los invitados en la entrada. Mi hijo estaba resplandeciente con un traje nuevo, y Rebeca brillaba con sus joyas. Reconocí algunas piezas de mi propia colección que, al parecer, habían pasado a ser de su propiedad. ¿Lista?, preguntó Víctor, ofreciéndome el brazo. Sentí un momentáneo mareo, uno de los efectos persistentes del envenenamiento que aún me atormentaba de forma impredecible. Respiré hondo y me concentré. Llevaba casi 4 meses preparando este momento. Calculamos el momento de nuestra entrada a la perfección, después de que todos los invitados hubieran llegado, justo cuando James empezaba a mostrarse visiblemente preocupado por mi ausencia. El maître nos anunció: el señor Víctor Morales y la señora Caroline Weber. Todos se volvieron y vi cómo poco a poco los rostros iban reconociéndonos, primero con confusión y luego con asombro. Caminé con toda la elegancia que me permitía mi cuerpo en recuperación, con la cabeza alta, los pasos medidos y seguros, como el renombrado arquitecto que en otro tiempo había acaparado la atención de las conferencias internacionales de diseño. Mi madre parecía haber visto un fantasma. En cierto modo, así era. El fantasma de la mujer que James había intentado borrar. James, Rebeca, saludé con un gesto frío. Gracias por organizar este encantador evento. Los ojos de Rebeca se movían rápidamente entre Víctor y yo, sus cálculos casi visibles tras su perfecto maquillaje. Estás muy bien, dijo. Es increíble lo que puede hacer la medicación adecuada, respondí con una sonrisa que no revelaba nada y lo revelaba todo. Durante el primer plato, observé a James luchar por conciliar a la madre frágil y confundida que había dejado en casa esa mañana con la mujer autoritaria que ahora aceptaba los elogios de sus colegas. Cuando llegó el postre, James hizo tintinear su copa. Tengo algo que anunciar. El 15 de mayo de 2025, la noche del juicio final. Mientras James compartía la noticia de que se había convertido en socio de Westridge, crucé la mirada con Víctor. Nos hicimos un ligero gesto con la cabeza. Enhorabuena, James, le dije cuando terminó. Yo también tengo algo que anunciar. Los ejecutivos de Carrington y mi equipo legal entraron en escena, como si hubieran estado esperando entre bastidores, que era lo que habían hecho. Me complace anunciar el lanzamiento oficial del concepto Urban Hub, dije, con la voz resonando con claridad en la sala ahora silenciosa. Se trata de un proyecto de renovación urbana de $120 millones que transformará el antiguo distrito industrial. En cada sitio aparecieron elegantes carpetas, entregadas por el personal de servicio que había dado instrucciones anteriormente. Pero eso no es todo, continué, disfrutando de la expresión pálida de James. Me enorgullece igualmente anunciar la creación de la Fundación Weber para Jóvenes Arquitectos, que, desde el mes pasado, es la nueva propietaria de mi residencia, que se conservará para siempre como centro educativo. La copa de champán de Rebeca se quedó suspendida a medio camino de sus labios. Y por último, dije, haciendo un gesto con la cabeza a Elizabeth Chen, que se adelantó con su carpeta. Creo que hay algunos asuntos legales que requieren atención inmediata. La reacción fue inmediata y devastadora.
mientras Elizabeth le entregaba en silencio a James los documentos legales que detallaban las investigaciones sobre fraude financiero, manipulación médica y conspiración, vi cómo la cuidadosa fachada que había mantenido durante años se desmoronaba ante mis ojos. «Esto es ridículo», balbuceó, alzando la voz mientras hojeaba los papeles. «Mi madre está confundida. Lo ha estado durante meses. Pregúntele a su médico. El doctor Harrison está siendo interrogado por la junta médica», respondió Elizabeth con calma. Su cooperación podría reducir considerablemente sus propios cargos. Rebecca, siempre pragmática, ya se estaba distanciando. James se encargaba de todas las decisiones médicas. Yo rara vez participaba en esas conversaciones. Las transcripciones de la vigilancia, convenientemente resaltadas por el equipo de Elizabeth, contradecían inmediatamente esta afirmación. Los invitados a la cena, incómodos espectadores de este drama que se desarrollaba ante sus ojos, comenzaron a marcharse discretamente. Los ejecutivos de Carrington, sin embargo, permanecieron firmemente a mi lado, su presencia una clara declaración de dónde residía ahora el poder. James, con la desesperación sustituyendo a la conmoción, intentó una última maniobra. «Madre, está claro que no se encuentra bien. Continuemos esta conversación mañana, cuando hayas descansado». Lo miré directamente a los ojos. «Nunca he tenido las ideas tan claras, James. Casi 4 meses de envenenamiento requirieron 3 meses de recuperación, pero ahora soy plenamente capaz de tomar mis propias decisiones». ¿Envenenamiento? Eso es absurdo. Pero sus ojos se dirigieron rápidamente hacia la salida, donde había visto a los agentes vestidos de civil. «Tenemos el análisis de los medicamentos», intervino Elizabeth con suavidad. «Y Marta ha prestado declaración completa sobre la sustitución de las pastillas que presenció». Al oír el nombre de Marta, la expresión de James se ensombreció. «Esa entrometida». «Cuidado», le interrumpí. «Tu posición ya es bastante precaria sin añadir intimidación de testigos». Rebecca, al ver que su plan se desmoronaba por completo, hizo otro cálculo. Se alejó de James, y los tacones de diseño de sus zapatos resonaron con fuerza en el suelo de mármol. «Tengo que ir al baño», murmuró, buscando su bolso. «Señora Weber», dijo Elizabeth en voz baja. «Mi compañera estará encantada de acompañarla». Asintió con la cabeza a una detective, que se adelantó con una sonrisa profesional. La puesta en escena fue perfecta. Sin arrestos dramáticos, sin esposas en público, solo la presión silenciosa e implacable de las consecuencias que comenzaban a desplegarse. A medida que la sala se vaciaba, James se sentía cada vez más aislado. Sus nuevos socios se alejaban con gestos incómodos. Los lazos invisibles de la posición social se recalibraban a simple vista en tiempo real. «Acabas de destruir mi carrera», dijo cuando se quedaron casi solos, con la ira sustituyendo al pánico inicial. «No, James, tú mismo la has destruido, junto con nuestra relación, en el momento en que decidiste que mi muerte era un camino aceptable para tu ascenso». Por primera vez, no lo negó. «Nunca entendiste lo que era ser tu hijo, siempre a tu sombra, sin estar nunca a la altura». Papá lo entendía. Él también lo sentía. La mención de mi difunto marido, que efectivamente había luchado contra mi éxito, estaba calculada para herir. Antes lo habría hecho, ahora solo lo veía como otra manipulación. 15 de julio de 2025. 2 meses después del enfrentamiento en el Palmer Club, me senté frente a Elizabeth Chen en la oficina del fiscal, revisando nuevas pruebas. El caso contra James, Rebecca y el Dr. Harrison se había reforzado considerablemente.
La investigación forense financiera había descubierto todo el alcance de su plan. Las pruebas relacionadas con la medicación son especialmente condenatorias, explicó Elizabeth, mientras exponía los informes del laboratorio. Las combinaciones que recetó el doctor Harrison mostraban una clara intención de inducir síntomas que imitaran la demencia y la insuficiencia cardíaca. Estudié los informes con frialdad clínica, sin sentir ya la traición visceral que antes me había consumido. Las cuentas de James. Hemos rastreado algo más de $2 millones transferidos desde sus cuentas a Offshore Holdings. El tribunal ha congelado todo hasta que se celebre el juicio. Mi hijo vivía ahora en un apartamento alquilado después de que le pidieran que se tomara una excedencia en Westridge Development. Su oferta de asociación se había evaporado al difundirse la noticia de la investigación en los círculos profesionales de Chicago, muy unidos entre sí. Rebecca se había ido a vivir con su hermana a Milwaukee. Intentaba presentarse como otra víctima, alegando que James la había manipulado. Sonreí levemente. Las grabaciones de vigilancia sugieren lo contrario, asintió Elizabeth. Su abogado se ha puesto en contacto con nosotros para proponer un posible acuerdo de cooperación. Está dispuesta a testificar contra James y el doctor Harrison a cambio de una reducción de los cargos. Es una estrategia habitual en casos complejos como este. ¿Vale la pena considerarlo? Pregunté. Potencialmente. Su testimonio reforzaría el caso contra los otros dos, especialmente contra Harrison. Los delitos médicos son muy difíciles de procesar sin testimonios de personas con información privilegiada. Más tarde ese mismo día, me reuní con el equipo de Carrington en sus oficinas del centro. Era mi primera reunión de trabajo formal en años. Mi recuperación continuaba a buen ritmo, aunque seguía teniendo ciertas limitaciones. Todavía me cansaba con facilidad y, en ocasiones, se me olvidaban las palabras en mitad de una frase, una experiencia humillante que Víctor supo manejar con elegancia durante las reuniones. Los diseños preliminares ya han despertado un gran interés, explicó Howard Carrington mientras revisábamos el calendario del proyecto. Tu vuelta al trabajo se está celebrando como un acontecimiento importante en los círculos arquitectónicos. Esa noche, cuando regresé al ático de Víctor, donde me alojaba, encontré a un visitante inesperado esperándome en el vestíbulo. James tenía un aspecto terrible, sin afeitar, con los ojos inyectados en sangre y vestido con ropa sin planchar. El portero parecía incómodo. Claramente se le había ordenado que no dejara subir a James. Señora Weber, me temo que no puede recibir visitas sin cita previa, dijo el portero. No pasa nada, Henry, dije con calma. Podemos hablar aquí. James se enderezó cuando me acerqué, intentando recuperar su antigua confianza. Madre, esto ya ha ido demasiado lejos. Los trapos sucios de la familia se están convirtiendo en un espectáculo público. El intento de asesinato no son trapos sucios, James. Es un delito grave. Eso es una exageración. Sí, me encargué de tu medicación y tus finanzas porque estabas confundida. Quizás el enfoque del doctor Harrison era agresivo. Mi voz atravesó sus excusas como una viga de acero atravesando yeso. He visto los mensajes de texto entre tú y Harrison en los que discutía las dosis para acelerar mi deterioro cognitivo. He escuchado las grabaciones en las que tú y Rebecca discutía cómo hacer que mi muerte pareciera natural. Se puso pálido. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. Dinero, respondí. El dinero se ha acabado. ¿Lo han congelado o lo han gastado? ¿La casa? Ya ni siquiera es tuya para devolverla. No quiero nada de ti. Viéndolo con claridad, quizá por primera vez en décadas,
continué. Eso es lo que nunca has entendido. Te lo di todo libremente. Amor, oportunidades, apoyo. Podrías haberlo tenido todo legítimamente con solo esperar, siendo el hijo que creía que eras. Entonces, ¿por qué sigues con este proceso por venganza? Eso es indigno de ti. No es venganza, sino consecuencias y protección, no solo para mí, sino para otros. Harrison ha tenido otros pacientes, otras víctimas. Esto tiene que acabar. Intentó un último acercamiento, bajando la voz al mismo tono suave que había utilizado al administrarme la medicación. Mamá, por favor. Seguimos siendo familia. Lo observé, a ese extraño con el rostro de mi hijo, y sentí que una extraña calma sustituía al dolor que me había impulsado durante meses. No, James. Ya no somos familia. Somos demandante y demandado. Esa relación la elegiste tú. 15 de octubre de 2025. 5 meses después del enfrentamiento, el otoño había transformado Chicago, pintando la ciudad de ámbar y carmesí. Mi propia transformación continuaba en paralelo, algunos días con más fuerza que otros. Los efectos persistentes del envenenamiento aparecían de forma impredecible, pero con menor frecuencia. Te ofrecen un acuerdo. Elizabeth Chen me lo explicó durante nuestra reunión semanal en su oficina. El proceso judicial había avanzado con meticulosa precisión, aunque mucho más lentamente de lo que sugerían las dramáticas representaciones televisivas. ¿Cuáles son las condiciones?, pregunté, dejando a un lado los planos de Urban Hub que estaba revisando. Para James, una declaración de culpabilidad por abuso financiero a personas mayores, fraude e intento de agresión con agravantes. Podría optar a la libertad condicional después de 8 años. Para Rebecca, sería una declaración de culpabilidad por conspiración y fraude financiero. Podría solicitar la libertad condicional después de 3 años. Y para el doctor Harrison, serían 6 años y la revocación permanente de su licencia médica. Está cooperando ampliamente. Está proporcionando información sobre otros casos similares. La idea de que hubiera otras víctimas ancianas me revolvió el estómago. ¿Qué recomiendas?, pregunté. Elizabeth se reclinó en su silla, con expresión mesurada. Las pruebas son sólidas, pero los juicios son impredecibles y podrían prolongarse durante años. Esto garantiza consecuencias sin someterte a un largo proceso público en el que los abogados defensores sin duda atacarían tu competencia mental. Consideré cuidadosamente sus palabras. Un juicio significaría testificar, revivir la traición, que se cuestionara mi competencia mental y exponer humillaciones privadas. Lo pensaré, respondí, guardando el documento en mi maletín. Esa noche, Víctor y yo cenamos en su terraza con vistas al lago Michigan. En los 5 meses que llevaba viviendo en su habitación de invitados, nuestra relación se había convertido en una cómoda amistad. Nada romántico. Esos sentimientos pertenecían a otra vida, cuando éramos jóvenes arquitectos con ambiciones comunes, pero quizá con algo más valioso: respeto y comprensión mutuos. Estás muy callado esta noche, observó, sirviéndose más vino. Estoy pensando en la oferta de la fiscalía, le expliqué. Una parte de mí quiere rechazarla y luchar por la pena máxima. Víctor asintió. Es comprensible. ¿Qué te lo impide? La practicidad. Un juicio sería agotador y podría dañar los cimientos de Urban Hub. Hice una pausa. Quizás estoy listo para construir algo nuevo en lugar de derribar lo viejo. Más tarde, esa noche, incapaz de dormir, me encontré en mi mesa de dibujo. Víctor había convertido un rincón de su biblioteca en un estudio para mí, con la iluminación especial que yo prefería.
Estaba esbozando modificaciones para el centro comunitario Urban Hub cuando sonó mi teléfono. El número no me resultaba familiar. Señora Weber, dijo una voz femenina vacilante. Soy Rebecca. Apreté el lápiz con fuerza. ¿Cómo ha conseguido este número? Eso no importa. Necesitaba hablar con usted. Vaciló. Antes de aceptar el acuerdo con la fiscalía, quiero que sepa que no fue idea mía. Me refiero a la medicación. Su voz tenía la sinceridad ensayada que reconocía de innumerables interacciones sociales. James y el doctor Harrison lo organizaron todo. Yo solo les seguí el juego. Las grabaciones sugieren lo contrario, Rebecca. Se pueden malinterpretar. Hubo una pausa. Te llamo porque necesito que sepas que esta experiencia me ha ayudado a aclarar las cosas. He crecido espiritualmente. Casi me echo a reír por lo absurdo de la situación. Has encontrado a Jesús a la sombra de una condena de prisión. Qué conveniente. Estoy intentando enmendar mis errores. Su compostura se resquebrajó ligeramente. James me manipuló, igual que te manipuló a ti. Yo era joven. Cuando nos conocimos, tú eras impresionable. Tenías 34 años, un máster en administración de empresas por la Northwestern, y habías sido investigado por abuso financiero a personas mayores en Boston. Dejé que asimilara la información antes de continuar. Michael Donovan es muy minucioso. Se oyó cómo respiraba profundamente. Ese caso fue desestimado. Sí, tu anterior víctima murió antes de que se pudieran presentar cargos. Qué oportuno. Parece ser tu patrón. La fingida contrición desapareció de su voz. Crees que has ganado, ¿verdad? La gran Caroline Weber, de vuelta en la cima. Pero James tenía razón en una cosa: morirás sola en ese ático estéril, rodeada de tus preciados planos en lugar de tu familia. Prefiero morir rodeada de planos honestos que de planos deshonestos. Familia. Rebecca, 15 de enero de 2026, un año después de descubrir la traición. La Fundación Weber para Jóvenes Arquitectos les da la bienvenida. La placa de piedra grabada brillaba bajo el sol invernal mientras los periodistas se reunían para la inauguración oficial de mi antigua casa, ahora transformada en un centro educativo para estudiantes de arquitectura. El momento fue deliberado. Había pasado exactamente un año desde que escuché el fatal deseo de cumpleaños de Rebecca. Marta estaba orgullosa a mi lado, ahora directora administrativa de la fundación en lugar de ama de llaves. Detrás de nosotros, 20 becarios, la primera promoción de la fundación, esperaban la ceremonia de inauguración. Señora Weber, ¿qué se siente al ver su casa transformada de esta manera?, preguntó un periodista de Architectural Digest. Me acerqué al micrófono, con cuidado de no perder el equilibrio. Uno de los efectos persistentes del envenenamiento por medicamentos era un vértigo ocasional, aunque menos frecuente que meses atrás. La arquitectura siempre ha tenido que ver con la transformación, con convertir la visión en estructura, las ideas en espacios donde se desarrolla la vida. Este edificio ha sido transformado muchas veces. Primero, de terreno a hogar, luego de hogar a campo de batalla. Hice una pausa y miré directamente a los ojos de varios periodistas. Ahora, su transformación final y más importante, de residencia privada a legado público. La periodista del Chicago Tribune levantó la mano. ¿Algún comentario sobre la sentencia de su hijo el mes pasado? Elizabeth Chen, que estaba cerca, se movió para intervenir, pero yo levanté ligeramente la mano. Mi hijo tomó sus decisiones. Los tribunales han determinado las consecuencias. Hoy no se trata de destrucción,
sino de creación. Estos estudiantes, dije, señalando a los jóvenes arquitectos que estaban detrás de mí, representan el futuro. Ellos son lo que importa ahora. El proceso judicial había concluido más rápidamente de lo previsto, en gran parte debido a las abrumadoras pruebas y a la eventual aceptación por parte de los acusados de los acuerdos con la fiscalía. James había sido condenado a 8 años y Rebecca, a 3. El Dr. Harrison recibió 6 años y se le revocó permanentemente la licencia médica. Y lo que es más importante, el equipo de Elizabeth utilizó la cooperación de Harrison para abrir investigaciones sobre otras 3 muertes sospechosas de pacientes ancianos adinerados. Después de la ceremonia, Víctor me guió por lo que había sido mi hogar. La transformación era notable. Mi estudio, que Rebecca había planeado convertir en un armario, ahora albergaba tecnología de diseño de última generación. El comedor formal, donde James me administraba la medicación, era ahora una sala de conferencias. ¿Te resulta extraño?, me preguntó Víctor, deteniéndose en lo que había sido mi dormitorio, ahora una biblioteca de referencia. Menos de lo que esperaba. Me parece bien, admití. Más tarde, esa misma noche, el equipo de Carrington organizó una recepción en sus oficinas para celebrar el inicio de las obras del primer edificio de Urban Hub. A mis 76 años, me encontré en el centro de atención como no lo había estado en décadas, pero no como una curiosidad por mi edad, sino como un profesional activo y respetado. Las innovaciones en el diseño del centro comunitario son notables, comentó el director de sostenibilidad del Departamento de Urbanismo, en particular la integración del centro de bienestar con los recursos de empleo. Sonreí. La arquitectura no se limita a los edificios. Se trata de diseñar sistemas que favorezcan el desarrollo humano. Mientras me abría paso entre la multitud, aceptando felicitaciones y discutiendo detalles técnicos, me vi reflejada en una pared despejada. La mujer que se reflejaba allí se parecía muy poco a la persona frágil y disminuida que había sido un año antes. Mi postura era erguida y mi mirada directa, aunque mi mano aún temblaba de vez en cuando, un recordatorio permanente de lo que había soportado. Mi apretón de manos seguía siendo firme. Howard Carrington hizo tintinear su copa para llamar la atención. Me gustaría proponer un brindis por Caroline Weber, cuya visión del Urban Hub transformará no solo el paisaje de nuestra ciudad, sino también su tejido social. Mientras los aplausos llenaban la sala, sentí una emoción compleja que me llevó un momento a identificar. Orgullo. No el orgullo defensivo que había sentido una vez por los logros de James, tratando desesperadamente de ver mi legado continuar a través de él. Era un orgullo más sencillo, más limpio, el resultado de un trabajo bien concebido y ejecutado. Después de la recepción, Elizabeth Chen se acercó a mí con noticias sobre los otros casos derivados de la cooperación del Dr. Harrison. Estamos haciendo progresos, dijo. 2 familias han encontrado un poco de paz al saber lo que realmente les sucedió a sus seres queridos. Un caso sigue bajo investigación, pero es prometedor. Sonrió. Tu caso ha servido de modelo para abordar este tipo de situaciones. Has ayudado a más gente de la que imaginas. 15 de mayo de 2026. Un año después del enfrentamiento en el Palmer Club, estaba esperando en la zona de visitas de la prisión federal de mínima seguridad. La sala estaba diseñada para simular la normalidad, paredes de color beige insípido, sillas de plástico incómodas y máquinas expendedoras que zumbaban en un rincón. Pero nada podía disimular su propósito esencial, la interacción controlada entre los libres y los encarcelados. ¿Estás seguro de esto?, me preguntó Víctor esa mañana mientras me preparaba para la visita. Se ofreció a acompañarme, pero yo necesitaba hacerlo solo.
James entró, vestido con un uniforme caqui que le quedaba holgado. La cárcel lo había envejecido visiblemente, tenía el pelo más canoso y su postura era menos imponente. La arrogancia que lo había caracterizado había sido sustituida por una cautela cansada. «Madre», dijo, sentándose frente a mí. «Esto es inesperado», le informé a su abogado que vendría. Él asintió. «Sí, pero no pensé que realmente vendrías», dijo con un gesto vago. «¿Por qué estás aquí?» Una pregunta razonable. Durante el último año, yo había reconstruido sistemáticamente mi vida, mientras que la suya se había desmoronado. La Fundación Weber estaba floreciendo. El proyecto Urban Hub había comenzado la construcción de su segundo edificio, y mi nueva residencia junto al lago, una moderna estructura de cristal y acero diseñada específicamente para mis necesidades, estaba casi terminada. «Quería verte», dije simplemente. «Antes de seguir adelante», dijo, entrecerrando ligeramente los ojos. «¿Seguir adelante?» La semana que viene me voy a un viaje de 3 meses para visitar Singapur, Tokio y Barcelona, con el fin de revisar proyectos innovadores de desarrollo urbano para la siguiente fase de Urban Hub. A mi edad, los viajes internacionales se convierten en una empresa importante, sobre todo teniendo en cuenta los problemas de salud que me quedaron tras tu intervención. Querías despedirte por si te pasaba algo durante el viaje. Su voz tenía un deje de la antigua calculadora. ¿Piensas actualizar tu testamento antes de irte? No pude evitar sonreír ante su insistencia. James, no te queda nada en mi testamento. La fundación se queda con la casa. Mis activos profesionales están en un fideicomiso para la educación arquitectónica, y mi patrimonio personal, lo que no conseguiste transferir al extranjero, está destinado a becas y a la investigación médica. Entonces, ¿por qué has venido? Una auténtica confusión se apoderó de su rostro. Lo estudié. Este hombre, que había sido mi único hijo, mi legado esperado, me hacía sentir una emoción sorprendente, lástima. He venido porque quería entender, no solo lo que hiciste, sino por qué. ¿Qué lleva a una persona a decidir que la vida de sus padres vale menos que su impaciencia por heredar? Él apartó la mirada. No lo entenderías. Inténtalo. He pasado un año reconstruyendo mi vida. James. Ese proceso requiere comprender qué fue lo que falló en primer lugar. Empezó poco a poco, dijo finalmente. Después de la muerte de papá, tú eras tan capaz, dirigiendo la empresa, ganando premios, sin necesitar nada de nadie. Luego, cuando murió la tía Elaine, por fin parecías vulnerable, humano. Así que aprovechaste esa vulnerabilidad. Él hizo una mueca de dolor. Te ayudé. Al principio, sinceramente, pero luego vi lo fácil que te resultaba aceptar mis consejos sobre tecnología y finanzas. Sentí que por fin tenía poder en nuestra relación. ¿Y Rebeca? Ella vio una oportunidad. Siempre ha sido muy práctica. ¿El nuevo medicamento que te recetaron justo antes del enfrentamiento? Dije finalmente. Eso iba a ser el final, ¿no? No lo negó. Harrison, dijo tu corazón, no durarías 3 meses con ese tratamiento. Asentí, asimilando la confirmación de lo que ya sabía. Me habrías visto morir, literalmente, día a día, dijo. Habría sido el hijo devoto, cuidando de su madre enferma, corrigió. La narrativa era importante. Sí, supongo que lo era. 15 de enero de 2027. 2 años después de escuchar el fatal deseo de cumpleaños de Rebeca, organicé una reunión en la terraza de mi nueva casa junto al lago, una estructura modernista de cristal,
acero y madera cálida que se adaptaba a mis ocasionales limitaciones físicas y resaltaba la fuerza y la claridad. Por Caroline Weber y la segunda fase de Urban Hub. Howard Carrington levantó su copa y los pocos asistentes brindaron. Los últimos 2 años habían transformado no solo mis circunstancias, sino también mi comprensión de lo que era importante. Mi recuperación del envenenamiento se había estabilizado 6 meses antes. Los temblores en mi mano derecha serían permanentes, al igual que los ocasionales lapsos cognitivos y la reducción de la resistencia. Pero estas limitaciones se habían convertido en aspectos integrados de mi existencia, en lugar de rasgos definitorios. Las estadísticas del impacto en la comunidad son notables, comentó Elizabeth Chen, examinando el informe del proyecto. Ahora era jueza federal y seguía siendo una valiosa aliada tras el éxito de su procesamiento del caso Weber, como lo bautizó la prensa. Víctor, que llegaba tarde de una reunión, se unió a nosotros en la terraza. En los 2 años transcurridos desde mi recuperación, nuestra relación había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos había previsto, una asociación entre iguales, con hogares separados pero vidas entrelazadas. Siento llegar tarde, dijo, aceptando un vaso de Marta. Los inversores de Singapur tenían preguntas sobre los indicadores de sostenibilidad. Mientras las conversaciones fluían a mi alrededor, me tomé un momento para observar a este grupo. No eran familia por sangre, sino una comunidad formada por elección y un propósito común. Marta y su hija, ahora directora educativa de la fundación. Michael Donovan, que había pasado de detective a consultor de seguridad de la fundación. La primera promoción de becarios Weber, Elizabeth y su familia, y Howard Carrington, que volvía a levantar su copa. Sonreí, pero negué con la cabeza. Soy arquitecto, Howard. Nosotros construimos, no hablamos. Tonterías, replicó Víctor. He asistido a suficientes presentaciones de tus clientes como para saberlo. Cediendo a sus ánimos, me acerqué al borde de la terraza, desde donde se extendía el lago y se divisaba el perfil de Chicago en la distancia. Hoy hace 2 años, me enfrenté a la disyuntiva de aceptar un final previsto o diseñar un nuevo comienzo. Como arquitecto, la respuesta era obvia. Señalé con un gesto el modelo de centro urbano que se exhibía cerca. Un murmullo de asentimiento recorrió el grupo. Pero lo que he aprendido desde entonces es que los diseños más importantes no son los edificios ni los proyectos. Son las conexiones entre las personas, los cimientos de la confianza, los marcos de referencia, las estructuras de significado que creamos juntos. Después de que los invitados se marcharan, Víctor se quedó ayudando a Marta a recoger los últimos vasos, a pesar de sus protestas. Pareces pensativo, observó mientras nos sentábamos a contemplar la luz de la luna sobre el lago. Ayer recibí una carta de James, le expliqué. La primera en 18 meses. La expresión de Víctor se tensó. ¿Qué quería? Informarme de que el año que viene podrá solicitar la libertad condicional. Ha completado varios programas de rehabilitación, ha encontrado la religión y ha escrito unas memorias sobre la dinámica tóxica de su familia. ¿Vas a responderle? Negué con la cabeza. No hay nada más que decir. Algunos edificios no se pueden salvar después de sufrir daños fundamentales. Solo se pueden reconocer como ruinas, estudiar sus fallos y dejarlos atrás. Víctor asintió, comprensivo, como siempre. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó finalmente. Consideré la pregunta seriamente. Las secuelas físicas del envenenamiento seguían ahí, los temblores, algunos lapsos de memoria y la reducción de la resistencia, que requerían un control cuidadoso. Sin embargo,
Estas limitaciones me habían obligado a adaptarme de forma innovadora tanto en el diseño de mi casa como en mis métodos de trabajo. Solo que no te llamé antes, respondí con sinceridad. Reflexioné seriamente sobre la pregunta. Las secuelas físicas del envenenamiento seguían presentes. Temblores, lapsos de memoria y menor resistencia, lo que requería un cuidado especial. Sin embargo, estas limitaciones me habían obligado a realizar adaptaciones innovadoras tanto en el diseño de mi casa como en mis métodos de trabajo. Solo que no te llamé antes, respondí con sinceridad. Perdí años por el miedo y la inercia antes de que James me diera esas pastillas. Víctor me tomó la mano y entrelazó sus dedos con los míos. Ahora lo tenemos y lo estamos aprovechando bien. Dentro de mi casa perfectamente diseñada, los planos arquitectónicos de la tercera fase de Urban Hub estaban listos para la revisión del día siguiente. Sobre mi escritorio, las solicitudes de los candidatos a las becas del próximo año esperaban ser evaluadas. El temblor ocasional de mis manos seguía siendo un recordatorio permanente de lo que casi se había perdido. Pero, como cualquier buen arquitecto, había incorporado esta realidad estructural en mi diseño en lugar de fingir que no existía. Por las segundas oportunidades, dije, levantando mi copa por última vez. Y por los arquitectos que las construyen, respondió Víctor. Con el horizonte de Chicago de fondo, donde los edificios que diseñé décadas atrás se alzaban junto a creaciones más recientes, acepté la verdad que me había salvado. Nunca es demasiado tarde para rediseñar tu vida. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y no dudes en compartir tu historia en los comentarios. Tu opinión importa.